is a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The enemy none of you. No one connected to you. The enemy none of you. Maybe we'll do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenas tardes. Seguimos conectando empresas para crear sinergias y oportunidades entre ellas en este evento del BNew B2B y también con 7 canales conectados entre ellos. Vamos a repasarlos: el Digital Industry, el Mobility, el Talent, la Aviación, Health, Experience y el que estamos ahora, el de Sostenibilidad, con el que con este panel ya cerraremos las 2 jornadas intensas abordando este tema. ¿Y cómo lo haremos? Pues poniendo el foco de una forma un poco más local, con el auge de estas startups tecnológicas catalanas que tienen como objetivo prioritario el desarrollo sostenible. Vamos a analizar el ecosistema de startups que tenemos aquí de la mano de Ángela Alalata, coordinadora de DCA GovTech. Buenos días, buenas tardes ya, gracias por acompañarnos. Ángela es una gran experta en este ecosistema de startups, también a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, pondremos el foco también en la mirada mundial por todos aquellos que también están conectados y escuchándonos a través de sus países. Muchas gracias también a los speakers por acompañarnos. Moltíssimes gràcies. Avui la taula rodona és la contribució de les startups tecnològiques catalanes, molt important, perquè parlem del nostre ecosistema, del que aporta la sostenibilitat. És un plaer i un honor des de la DCA GovTech que coordino, que forma part d'una aliança molt més gran. Som 711 empreses. No una, no dos, 711 empreses catalanes tecnològiques agrupades en una iniciativa que ha volgut la Generalitat de Catalunya per donar suport al desenvolupament de les tecnologies en el nostre país, posicionar-nos, col·laborar, créixer i cada cop més ser sostenible. Avui m'acompanyen 4 empreses meravelloses, però per què aquestes 4? Per què vosaltres, que formeu part no només de la DCA, sino que formáis parte de lo que es la Comisión Tech for Good. Comisión Tech for Good ha sido una iniciativa que dentro de la DCA ha querido aunar lo que son startups tecnológicas, pero con este focus, con este impulso hacia la sostenibilidad. Me acompañan entonces Sandra Rodríguez, CEO de Sateliot, Manuel Villa, Villut, Jaume Peña, Torch y Jaume Miró de Arquimedes. Me gustaría que os presentarais, cada uno de vosotros tiene una peculiaridad que es este impulso hacia el binomio tecnología y sostenibilidad. En el ámbito de los Smart Cities, en el ámbito de las conexiones satelitales con bases sobre IoT, en el caso de Sandra y de Sateliot, en el caso de lo que es la implementación de la sostenibilidad en la parte del mundo del consumo, cómo llega a los consumidores. Y estamos hoy, es 30 de septiembre del 2025. Han pasado ya 10 años desde que se firmó, ¿os acordáis, no? Aquel pacto entre todas las naciones, esta agenda que marcaba estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, estas 169 citas muy concretas que cada gobierno tenía que implementar y que vosotros con vuestro trabajo contribuís a que se cumplan estas citas. Han pasado 10 años. Vamos a ver, ¿no? Nos miramos un poco hacia atrás, pero pensando en el futuro, ver qué hemos construido juntos, qué nos queda, ¿no? de recorrido. Y en todo esto me gustaría hacer una pequeña ronda que cada uno indicar a quién es y su empresa, cómo ha contribuido a este desarrollo en estos 10 años.
Empezamos con Sandra. Perfecto. Déjame primero aclararte que no soy la CEO. El CEO tenemos la gran suerte que sea Jaume Sampera. En mi caso soy la directora del departamento ESG y Partnerships para desarrollo, con lo cual estamos vinculados también a esa parte de responsabilidad social dentro de la empresa, trabajando también con gobiernos. Y a tu pregunta, ¿qué es Satelliot? Satelliot, para decirlo de una manera que lo entendamos todo y que no sea únicamente el mundo tecnológico, somos la primera constelación IoT basada en los estándares 3GPP, que esto significa que es completamente compatible con cualquier teleoperador, que permite dar conectividad a cualquier zona rural y remota. ¿Esto qué significa? Nosotros no conectamos personas. Nosotros hablamos de narrowband, trabajamos en la narrowband y lo que nos permite nuestra tecnología es conectar cosas, el IoT of Things. ¿Qué significa conectar cosas? Al final del día, lo que nos permite nuestra conexión es tener un control, una monitorización de datos. Es decir, tener un control de la trayectoria de cualquier dispositivo que se quiera traquear. ¿Esto qué permite? Esto permite poder, por ejemplo, para los gobiernos, tener una toma de decisiones con respecto a cualquier política, adelantarse a cualquier catástrofe atmosférica con diferentes sensores, garantizar también un acceso seguro de los niños y niñas a la escuela, con lo cual lo que viene siendo Satelliot ha conseguido por primero en el mundo democratizar el acceso a la conexión narrowband, sobre todo en las zonas remotas y más rurales del mundo. Y bueno, después nos podemos muy interesante, la adentrar en más ejemplos. Porque me gustaría enlazarlo con Manel, con Billut, que pasamos al consumo sostenible, ¿no? A tu trayectoria orientada, tecnología, sostenibilidad, mundo privado, B2B, B2C. Sí. Explícanos cómo se conecta, ¿no? Este mundo. Sí, Billut es un rating de ecoreputación que traza el impacto positivo que realizan las personas comprometidas con la sostenibilidad, las empresas comprometidas con la sostenibilidad y las ciudades. Las interacciones de consumo y producción sostenible entre el consumo final, como lo dices tú, Ángela, permite que la ecoreputación de las empresas que realmente trabajan por la sostenibilidad crezca. Entonces, en la medida en que estas interacciones se realizan en el mercado, nosotros podemos incentivar a que haya un mayor consumo de productos sostenibles para conseguir que esos productos y servicios sostenibles sean mayoritarios en el mercado. Entonces vemos que hay los ODS, ciudades sostenibles, correcto, energía también conectada. Correcto. Nosotros empezamos con energía, ¿sí? Como elemento transversal de la economía, ¿sí? Las personas básicamente en nuestro mecanismo consumen energía limpia, son recompensadas con los puntos que pueden acceder a beneficios, microincentivos dentro de los programas de fidelización de empresas verdes y dentro de las propias ciudades, ¿sí? Y así trazamos, en el caso de la energía, la descarbonización ahora mismo de 8.000 municipios de España para poder verificar cómo esa visión global del municipio por descarbonizarse hace partícipes a sus ciudadanos en ese consumo sostenible que mencionas. Y hablando de ciudad, Javier, ¿no? La parte de Torch es muy importante. Hablamos de ciudades sostenibles, hablamos de democratizar el acceso también a las personas que tienen barreras y dificultades al uso de los servicios de las ciudades. ¿Cómo os ponéis, ¿no? Frente a estas problemáticas? Pues antes de entrar en materia, me gustaría dejar un contexto que yo creo que compartimos todos y por eso estamos aquí, que somos una generación de empresas que no se ponen la etiqueta de sostenibilidad, sino que nacen dentro de la sostenibilidad. Por lo tanto, no es
un extra, sino que es la base de nuestras empresas. Por lo tanto, todas las decisiones que tomamos la llevan intrínseca y eso genera un beneficio de base que es la tendencia del futuro. Dicho esto, nosotros esta tendencia la llevamos a las ciudades desde el punto de vista de crear infraestructuras que estén enfocadas en la accesibilidad, seguridad e inclusión de las personas, siempre, como decía, con esta base sostenible. De esta manera hemos desarrollado soluciones como son el primer semáforo 100% solar y autónomo energéticamente de España, que ya está funcionando en San Feliu de Llobregat, y la parada de autobús inteligente, que permite a cualquier persona, sea de la condición que sea, conseguir información en tiempo real y de forma natural a través del lenguaje y a través de diferentes herramientas de comunicación, conseguir acceso a esa información tan vital para el transporte público que democratiza, como decíamos, el acceso al trabajo, a la oficina, o sea, al ocio, a la vivienda, a cualquier punto donde te necesites desplazar, se hace por medio de esta herramienta que si no es accesible, pues está discriminando a una parte de la sociedad. Muy interesante. Y nos queda Arquímedes, que a través, ¿no?, del uso de la tecnología, inteligencia artificial, digital twin, también contribuye a este desarrollo sostenible. ¿Cuál es vuestra visión en este conjunto, ¿no?, de objetivos que tenemos? Sí, yo antes estaba pensando en los ODS, como decías, ¿no? Cómo nacimos. Y justo ahora cuando Javier ha dicho nacemos desde los ODS, pensaba en el nacimiento con David, mi socio, en un bar con un par de cervezas los dos y mirando la televisión y pensando, ¿cómo puede ser que tengamos problemas de agua? ¿Qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y los dos, que somos muy tecnológicos, nos pusimos a pensar y el futuro de nuestros hijos tiene que ser distinto al nuestro y podemos aplicar nuestras herramientas, nuestros conocimientos, nuestra tecnología para hacer mejor esta parte. Y entonces es cuando nació Arquímedes, con la intención de buscar, localizar dónde están esas fugas de aguas, esa pérdida de litros de agua, de un montón de litros de aguas que tenemos a día de hoy, pero que no somos capaces de resolver, ¿no? Las tenemos ahí, sabemos que están, pero no las atacamos, ¿no? Y eso impacta directamente con los ODS, ¿no? Tenemos que tener agua suficiente para abastecer a la población y eso pasa por no malgastarla, como estamos haciendo actualmente. Me gusta mucho esta reflexión de que habéis nacido sostenibles y en la preparación de esta reflexión sobre esta mesa redonda había también otro denominador común muy importante. Dice, ¿por qué he creado? ¿Por qué sigo luchando cada día para que mi empresa siga adelante y ayude y contribuya, ¿no?, a este desarrollo? Y me habéis contestado, porque creo en el futuro de mis hijos, porque quiero más tiempo, porque quiero este planeta. Eso es muy importante porque son valores, ¿no?, que tenéis intrínsecos a vosotros. Totalmente. Esto, Y no solo eso, sino el hecho de decir, y puede ser una empresa, porque a veces el tag sostenible parece como tienes que estar convencido de que es sostenible y pagarás un plus y quizá no es viable. No, somos 4 empresas que hemos puesto nuestro dinero para llevar adelante, para ser sostenibles a todos los niveles, a medioambiental y también económico. Queremos ser empresas rentables, pero también con una conciencia ecológica importante. Todo ello. Sandra, que tienes una larga experiencia internacional, que has trabajado en sostenibilidad, en la implementación de los ODS, hacemos esta mirada hacia atrás, ¿no? Han pasado 10 años y faltan 5. ¿Cómo lo veis? ¿Qué han pasado en estos 10 años? Bien, primero de todo hay que decir que nosotros, como siguiendo de su comentario, no consideramos que somos empresas que nos ponemos un pin y estamos trabajando para los ODS, sino que, como bien dice el compañero, hemos emergido de cubrir necesidades y entonces, en base de eso, para nosotros entendemos los ODS como una guía de acción. Es decir, desde mi experiencia trabajando también para Naciones Unidas, donde se generó la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siempre existe una limitante que es una falta de conversación, de un entendimiento entre
todo el ecosistema. ¿Qué implica el ecosistema? El ecosistema implica tanto los organismos internacionales como el sector público, el sector privado y sobre todo la sociedad civil. Entonces, en esa falta de entendimiento se ha diseñado unos objetivos muy ambiciosos, con lo cual es muy difícil de asolirlos, de adquirirlos rápidamente. ¿Esto qué significa? Que tenemos que hablar de una agenda personalizada, es decir, cada región, cada país tiene unas necesidades específicas. Por eso hablamos que la agenda ODS hay que verla como una guía de acción. Hoy será Agenda 2030 y pasado mañana será Agenda 2050. Entonces, es lo que pasará. Esto no es un fin de acabamos el 2030, no, estamos hablando de un nuevo contrato social, un nuevo commitment que le llamamos, en el compromiso en el que todos formamos parte para alcanzar ese bien superior, ¿no? Entonces, básicamente, no me centraría en qué falta por alcanzar a los 5, sino esto es el punto de partida de estamos todos juntos, vamos hacia ello, ya no se ve por un lado un trabajo de la empresa privada, otro de la pública, no, sino que juntos podemos acelerar y potenciar soluciones y nos necesitamos unos a otros, con lo cual hoy la colaboración no es una competencia, sino es una alianza para potenciar soluciones. Y creo que es el enfoque que también desde Satelio tenemos. Hablando de alianzas, los 4 formáis parte de la Digital Catalonia Alliance, que exactamente, ¿no?, la plataforma impulsada por la Generalitat que os permite las colaboraciones, esas alianzas estratégicas. Pero en vuestro día a día, los demás, claro, trabajáis con una agenda, lo cogemos como una hoja de ruta, como una media maratona que hemos corrido y nos falta la otra mitad. Pero ¿cómo os alineáis? Me gustaría saber. ¿O qué visión tenéis en vuestra empresa para alinearnos? No es fácil porque, sobre todo, quizás yo creo que las velocidades de trabajo para todos son distintas. Sí. En el momento en que empiezas a colaborar, como dice Sandra, entre público y privada, la velocidad privada normalmente suele ser rápida, directa, no suele tener... Son barcos pequeñitos, no son buques muy grandes donde cuesta virar. Y entonces las alianzas muchas veces son que la privada estira un poquito de la pública. Nos llevamos un poquito de la mano. En nuestro caso, por ejemplo, cuando vamos a los pueblos y vemos cómo de digitalizados están, nos encontramos que necesitan de nuestra ayuda para poder empezar, no para poder juntos empezar un proyecto, sino antes, previo al proyecto, poder decir, chicos, vamos a digitalizar, vamos a llevaros de la mano, ¿no? Y con todo esto, para llegar a poder cumplir con esa base, ¿no?, que hablamos de los ODS, de si estamos hablando en mi caso del ODS 6, poder llegar a ese compromiso adquirido por todos, porque no solo somos nosotros, sino que también es la empresa pública, de llegar a ese punto, nosotros estiraremos, porque lo estamos haciendo. Y sois motor e impulso de esta transformación. Y esperamos, y de momento hay visiones para todos, pero hay empresa pública que está ayudando también a este estilo, ¿no? Organizaciones, el DCA, por ejemplo, ayuda a que podamos tener interacción entre nosotros y la parte del sector público, pero necesitamos que también haya un poquito más, porque nosotros solos podemos tirar mucho, y tenemos cuerda para rato, pero también nos falta el músculo del sector público. Aquí hay que destacar que, como decían mis compañeros, nacemos con ese propósito como empresa vinculada a la sostenibilidad y que debajo de él trabajamos también para que haya una rentabilidad en nuestro negocio, ¿sí? Pero trabajamos con ese propósito. Sí. Pero entonces hablamos de esa visión que se creó con la vinculación de las empresas dentro de ese Pacto de París. Pero nosotros somos startups. Entonces, como startups tenemos unos pocos recursos, tenemos que ser muy eficientes en manejar esos recursos. Entonces, cuando hacemos el seguimiento de entrada al mercado, o la entrada al mercado,
tenemos que hacer la propuesta comercial, una propuesta de valor vinculada a la sostenibilidad, pero que pueda resolver un problema muy sencillo, que nosotros también podamos gestionar la tecnología con la que lo solucionamos, y a partir de allí crecer, ¿sí? Claro. Entonces, el seguimiento de ese trabajo, pues es unos KPIs muy puntuales, muy definidos, para poder dar ese trabajo nuestro, que es desde comercial hasta llegar a esa rentabilidad, y hacia arriba, que es el impacto, el cumplimiento de ese propósito. Entonces, realmente tener esa estructura de esos KPIs que nos permitan alinear todas esas partes para los 5 años que quedan, y después para los próximos objetivos que hayan, es muy complejo. Plantear esa parte inicial es muy complejo. Por contra, tenemos un escenario económico donde los negocios son de suma cero, ¿sí? Hacemos negocio, yo gano y tú pierdes, ¿no? Nosotros trabajamos para que haya un win-win en cada uno de nuestros negocios. Entonces, las alianzas son indispensables que se vinculen contablemente en esos KPIs para poder generar un impacto el que queremos brindar. De hecho, vuestra propuesta de valor va exactamente en esta línea, Claro, sí. en capitalizar, ¿no?, los esfuerzos que se hacen, no solamente a nivel de producción y de producto y servicio, sino también de quien lo adquiere. La sostenibilidad a como que riqueza. sea, por allí va. Sí. ¿Y vosotros cómo Para nosotros el tema de las alianzas no es un tema simplemente funcional, de que pues tienes la capacidad de llegar más lejos aliado. De hecho, lo hemos convertido en nuestro modelo de negocio. Nosotros funcionamos en un sistema que es coherente con la estructura que tenemos. Somos una startup, estructura pequeña, pero queremos llegar muy lejos y hacer un impacto muy grande en el mundo. Por lo tanto, lo que hemos creado es un sistema en el que nosotros generamos soluciones que patentamos, pero no lo hacemos para proteger, lo hacemos para compartir. La propiedad intelectual es una herramienta que se utiliza muy poco en el mundo y en España menos, como una herramienta de crecimiento global. Siempre es una herramienta de que nadie me robe lo que estoy haciendo, ¿no? Quiero ser el único. Sí. Pues nosotros hemos transformado ese modelo en un sistema en el que los competidores potenciales dejan de serlo y se convierten en nuestros aliados. Y colaboramos además con los ayuntamientos. En las ciudades inteligentes tenemos unos stakeholders muy complejos y muy variados, desde los usuarios hasta las ciudades, o pasando también por los fabricantes del sector. Pues nosotros hacemos pruebas piloto en las ciudades para demostrar todos los beneficios, porque las ciudades tienen un compromiso con la Agenda 2030, pero muchas veces no saben cómo llevarlo a cabo. Entonces, nosotros les ofrecemos salidas para que sean capaces de llegar a ese objetivo. Y así conseguimos captar la atención de los fabricantes y mantenedores locales de semáforos o paradas de autobús, que junto a ellos hacemos pruebas pilotos y les ofrecemos la opción de tener un mercado exclusivo de esta solución para poder abastecer a estos ayuntamientos. De manera que su músculo es nuestro músculo. Podemos mantener una estructura ligera y llegar a todas partes de una forma muy rápida, muy ágil. Hay una parte de push, de impulso, de sensibilización de lo que es el ecosistema, ¿no? O que al final sois vosotros como startups que podéis innovar de forma flexible, ágil, que dais al ecosistema y al mercado. Si tuviéramos, hemos dicho antes, 711 empresas, startups pequeñas en la DSA, 2.600 startups en Cataluña, si tuviéramos que darle algún tips, ¿no?, de cómo enfocar el negocio con esta alma Agenda 2030, alma ODS, ¿qué les diríais? Yo empezaría por... Hemos hablado de tener unos KPIs. Sí. Habéis hablado de medir este impacto. Miraremos cómo lo medís. Gran palabra, impacto. Sí. Habéis hablado de tener una hoja de ruta, ¿no? El principal elemento que para mí se debe tener en cuenta como tip, como lo mencionas tú, es tener un propósito claro, ¿sí? Y muy fácilmente explicable en una frase muy corta, que ese propósito ya a partir de allí, en una segunda fila, en una segunda línea de la explicación, defina qué es lo que estás haciendo para poder cumplir ese propósito, ¿sí? Básicamente ese propósito es definir ese objetivo a gran escala que quieres hacer, pero que tal vez pueda ser replicado a
a una pequeña escala como un problema puntual que solventas que te permita tener ingresos, ¿sí? Y después ya, ¿qué es lo que estás haciendo para ofrecerlo? ¿Sí? Pero es muy difícil definir ese propósito. En cuanto se defina, el camino se hace mucho más fácil. Diríamos propósito. Sí. En un sector como New Space, Básicamente, y ahí de donde sale el corazón y el espíritu de Satelliot, es nacer de la identificación de una necesidad. Es decir, identificar una necesidad en la que te involucres, en la que tenga un efecto directo a ti. Es la única manera de darle sentido, trabajar sentido y con esa pasión, ¿no? Que al final es lo que te permite estar de frente y contra las adversidades poder seguir, ¿no? Entonces, en nuestro caso, hablamos de que un 80% del mundo, del planeta, no tiene conexión a Narrowband, a IoT. Y esto dificulta la aceleración de cualquier economía de cualquier país. Entonces, basado en esa necesidad y en lo que decía el compañero, en ese conocimiento que hemos podido trabajar y alimentar y operar, ¿no? y crear como una realidad de que ya podemos dar conectividad, tenemos, evidentemente, como hablábamos en nuestras conversaciones, al final del día somos empresas privadas. Evidentemente que de algo tenemos que vivir, ¿no? O sea, es normal, pero sí que es verdad que nosotros tenemos un compromiso por haber nacido de esa manera, que ponemos nuestro conocimiento, nuestras competencias al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, yo lo que diría es también definir cualquier acción dentro de un marco regulado. Es decir, hoy día lo que suele pasar en diferentes regiones es que cualquier empresa, ONG, fundación, llega a cualquier sitio con el síndrome del conquistador, ¿no? Yo creo que soy bueno en esto, vengo y te lo doy y lo hacemos juntos. No, las cosas no funcionan así. Es como siempre hablamos, ¿no? Enséñame a pescar y no me des una caña. Entonces, por eso hablamos de estar al servicio de la sociedad, ¿no? Concretamente, yo recomendaría mucho trabajar de la mano con la comunidad. Es decir, desde dentro para adentro. Nosotros en Satelliot tenemos un value proposal en la que trabajamos con los gobiernos directamente y les ofrecemos nuestra conectividad, nuestra conexión en cualquier sector que ellos consideren que es de emergencia, potenciarlo. Ellos deciden, nosotros acompañamos y como no hay tecnología, si no hay talento, y si no tenemos personas que utilicen la tecnología, no existe la tecnología, con lo cual tampoco existe negocio, nadie va a comprar tecnología, ¿no? Entonces, formamos y potenciamos tanto a docentes como a jóvenes en competencias digitales y en tema de inteligencia artificial y, sobre todo, en tema de emprendeduría. Enseñamos a cómo identificar un problema en su comunidad y que den solución a sus comunidades. Es ahí donde nosotros hacemos toda la rueda de cómo nació Satelliot, ¿no? Desde una necesidad, desde implementarla y buscar el sentido, ¿no? Y transferirla. Entonces, ese sería el punto. O sea, que tenéis muy claro cómo nace esta Agenda 2030, gobierno, sector privado, sociedad civil, ciudadanía, educación en este caso y formación, ¿no? ¿Y algún tips, claro, en inteligencia artificial y en este mundo que podríamos compartir? No es fácil porque tiene que ser una cuestión, como bien decía Sandra, que venga desde dentro. Entonces, aquí hay una reflexión por parte de cada empresa que su core no haya nacido en un ODS, como nosotros que sí hemos nacido desde allí, por lo tanto, no es que sea un ODS, sino que ya era nuestra finalidad, pero aquellas que no hayan nacido con ese core tienen que hacer una reflexión para saber cuál es su pretensión, si pueden aportar y en qué pueden aportar, y que sea un aporte sostenible.
porque es una palabra muy bonita, pero realmente tiene mucha miga. Sostenible quiere decir en todo, en el tiempo, en las acciones y tener una implicación empresarial que te sientas cómodo, porque te tienes que sentir cómodo. Nosotros, por ejemplo, nos sentimos cómodos donde estamos situados y lo que estamos haciendo, y el esfuerzo que ello supone, porque casi todo tiene un esfuerzo, y es innegable. Cada uno de nosotros nos tenemos que esforzar para llegar hasta nuestra meta, que es nuestros propósitos como empresa, cumpliendo con nuestros objetivos, que en este caso están muy bien cumplimentados con los ODS. Por eso, si no es tu core, si no has nacido con ello, tienes que hacer una buena reflexión y poner esa parte de ti que tú creas que puedes poner y puede ser sostenible a largo tiempo. ¿Es propósito también para Torch? Pues sí, de hecho, recogiendo un poco los comentarios de todos los compañeros y compañeras, daría pues, un enfoque práctico, ¿no? Toda esta información que han transmitido ellos se podría a lo mejor reducir en no caer en los ODS como titulares, como los títulos que hay, que son muy genéricos, son ambiguos, es difícil, ¿no? ¿Cómo voy a mejorar la salud? Bueno, entonces mi consejo sería aterrizar y entrar en las metas específicas de cada uno de esos ODS. Primero, mirar cuáles están ya alineadas de por sí con tu visión, porque probablemente tu empresa, si quiere crear un impacto en la sociedad, ya tenga algunos de esos valores incluidos y de repente te llevas una sorpresa y dices, pues mira, este lo puedo medir a través de este KPI que ya está establecido en los ODS y buscar qué otros ODS podrías alinearte con facilidad. De esta manera puedes convertir un proyecto genérico de buenas voluntades en un proyecto específico y con medición. Y no es arbitrario ni es gratuito hacer esta medición porque al final los ODS lo que permiten es estandarizar la sostenibilidad. Sé que suena un poco mal, pero es un primer paso. Es cómo podemos medir algo que es tan poco medible. Pues vamos a sentar unas bases que podamos dar una serie de números específicos y podamos decir, pues el que se... por ejemplo, para buscar un proyecto que sea sostenible para un concurso de financiación pública, pues el que cumpla más de estos criterios tiene una mayor puntuación. Pues ya es una manera de llegar. No quiere decir que otros objetivos no sean válidos y buenos. Y seguramente cuando entremos, como decía Sandra, en la Agenda 2050, se aterrizarán muchos más objetivos y se matizarán y se arreglarán, porque no solo cambia los objetivos, sino también la sociedad. Entonces, lo que yo recomendaría es este enfoque más en el detalle y verlo como un objetivo aterrizado y una herramienta de conseguir llegar a que la sociedad entienda lo que uno está haciendo. O sea, que ser concretos al final, metas que sean alcanzables, medibles, ¿no? Volvemos al ecosistema y a la estrategia de colaboración, que es muy importante porque, como bien habéis dicho, vivimos en un mundo conectado, un mundo de que o colaboramos y cooperamos con un objetivo común o los resultados se limitan a tu microentorno. Con casos concretos, porque cada uno de vosotros tiene muchas historias y muchos casos, ¿no? Los famosos casos de usos que explicar y contar. Si podemos detallar o ver cómo estas colaboraciones se han llevado a cabo, pero en el mundo real, con vuestros casos concretos. Sí, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto piloto en nuestro pueblo, ya que teníamos que impactar, empezamos por casa, en el cual quisimos vincular dos tipos de entidades distintas. Una parte es la universidad, porque creemos que la universidad y los centros de formación profesional tienen que estar muy cercanos a lo que es el mundo empresarial, porque de ahí sale el nuevo talento y, por lo tanto, tienen que tener una visión muy clara de lo que está sucediendo en el mundo empresarial. Y, por otra parte, tenemos una entidad pública. Y con todo ese proyecto lo que buscamos es, vamos a buscar hacer, en este caso, un laboratorio real, con casas y con un poquito todo, en el cual vamos a experimentar, a poder ver cuáles soluciones tienen realmente un impacto positivo, cuántos litros, antes que hablamos de KPI, podemos ahorrar en este sistema, cuántas emisiones de CO2 podemos ahorrar de las desalinizadoras que tenemos por aquí en la zona, ¿no? Entonces, para mí la colaboración en este proyecto en concreto es justamente con estas dos, ¿no? Que creo que es muy importante cada una de ellas. Gracias.
Sandra. Pues más o menos en la misma línea, ¿no? Como os decía, Satelliot, al representar un cambio de paradigma y dar acceso a toda la población a tecnología, tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces, el compromiso es mayor, ¿no? Y como os decía, nosotros ponemos al servicio nuestra tecnología. ¿Y de qué manera? Escuchando. Hay que escuchar, hay que hablar el mismo lenguaje, hay que hacer mucha pedagogía entre gobiernos y empresa privada, ya que bueno, eso mismo pasa, ¿no? en Satelliot, por ejemplo, ¿no? Hay los mejores ingenieros y, por ejemplo, en mi caso, yo vengo del sector público, de educación, política pública, y hemos tenido que llegar a un entendimiento y entender que al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, ir a trabajar hacia lo mismo. Entonces, en ese sentido, trabajamos de lo local hacia lo global, como decía el compañero, y realizamos un proceso de escucha a aquellos países y zonas y comunidades donde no llega la conexión. Como os decía, identificamos con ellos, co-creamos proyectos con ellos, pero dentro de un marco, como os decía, para tener unos KPIs que contribuyan directamente de una manera tangible y escalable, porque al final es eso lo que nos amortiza. Por último, generamos esa rueda de aprendizaje, de enseñar a cómo utilizar la tecnología y a ser resilientes, sobre todo. Hay una palabra que quiero mencionar mucho que comenta siempre nuestro CEO, ¿no? Jaume Sampera, que es cuando le dice, ¿qué es lo que más te ha costado? Al final, yo admiro muchísimo esas cabezas brillantes, ¿no? que están y piensan en la solución, ¿no? Y digo, ¿qué es lo más difícil? Dice, ser resiliente. Hay que ser muy, muy, muy resiliente. Entonces, por eso mismo, la otra parte, o lo que respecta, por ejemplo, en mis responsabilidades, hay que crear esa sinergia, esa pedagogía con los países, porque muchas veces pues, te encuentras en esa situación, ¿no? Bueno, si siendo una empresa europea, ¿por qué vas a venir a mi país a enseñarme a mí qué? ¿No? Entonces, eso es un problema muy grave, es una barrera muy grave, y entonces, básicamente, Satelliot se distingue por eso, ¿no? Sobre todo por un proceso de humildad absoluta. La colaboración pasa por la escucha activa, la humildad y ofrecer una solución a un problema detectado. Y siempre que contribuya, como digo, a un marco. Es decir, como os decía, hay mil y una cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa en la región de África? Que hay mil y un proyectos, pero como no están todos centrados en un marco, cada uno hace lo que quiere aportar. Entonces, como decíamos, si nos centramos en un marco y contribuimos localmente, ya estás contribuyendo a la consecución de cada meta. Es decir, no hay que operar de manera global y tener objetivos súper ambiciosos, no. Sí es que hay que empezar de lo local, con KPIs tangibles y escalables. Entonces, creo que ese sería sobre todo el punto y lo que sobre todo ha sido nuestro aprendizaje desde Satelliot, trabajando con también nuestro B2G, ¿no? que realizamos. Sobre todo destacaría una escucha activa, totalmente activa, una colaboración totalmente personalizada y un diálogo totalmente transparente que cree confianza, porque es un punto muy importante. Actualmente no existe la confianza y entonces el trust que tanto se pide hay que consolidarlo y eso empieza por la comunicación. Entonces, yo me quedaría en ese punto. ¿Y en Torch, estas colaboraciones estratégicas? Pues, como comentaba, es una parte esencial de nuestra estrategia. Me gustaría que lo ligara a un caso práctico. Sí, concretamente, pues puedo explicar el caso del la última implementación que hemos realizado, que es el primer cruce con semáforos que funciona completamente con energía solar. Es el primero en España y es un hito que, de hecho, tenemos la patente, por lo tanto, pretendemos que esto se pueda extender. Para instalar esto necesitamos
que convivan diferentes implicados. Por un lado son los usuarios y ciudadanos en general, por otro lado las administraciones públicas y por otro lado las empresas del sector que ya están establecidas. Por suerte hemos caído, estamos en Sant Feliu de Llobregat, que es nuestra ciudad, donde está habiendo un cambio sustancial de la ciudad. Con el soterramiento de las vías del tren se está creando todo un lienzo en blanco para la ciudad del futuro, que eso pasa pocas veces. Y justamente pues nosotros, dedicándonos a las ciudades inteligentes, es una buena oportunidad. Y se está generando un ecodistrito que lo que pretende es aportar todos estos valores que nosotros tenemos pues también a toda la ciudad. Desde Coinnova Lab, que es el Centro de Innovación de Sant Feliu, nos acogieron y ahí hemos podido desarrollar los prototipos y hemos podido mostrárselos al ayuntamiento. Y a través de su colaboración hemos entrado a colaborar con las empresas mantenedoras como EISA, por ejemplo, que es una de primera línea a nivel estatal, que han co-creado con nosotros el prototipo para poder implementarlo de forma masiva. Por lo tanto, desde la co-creación con los ciudadanos, que son quienes nos dan las necesidades reales, la colaboración con los ayuntamientos para que entiendan cómo les ayudamos a mejorar la ciudad, y las empresas, que son los que van a llevar a cabo esta implementación generando negocio y beneficio para otras ciudades, cerramos un círculo que nos permite, desde una infraestructura muy ligera, poder llegar a un impacto social sostenible y global en todo el país. Interesante. Antes lo ha nombrado Sandra, B2G. Hemos pasado, ¿no? A este nuevo canal, a esta diversificación hacia los gobiernos, ¿no? Al business to government. Estrategia de colaboración en Biyut. Sí, nosotros tenemos un caso de éxito muy interesante que es, no solamente vincula la parte de incremento del consumo de energía renovable, incremento del consumo de energía eléctrica de origen renovable en los hogares, sino que también vincula el apoyo al comercio local. Y es un caso de éxito en Viladecans, aquí en la provincia de Barcelona, en la cual la ciudad tiene ya una moneda digital local en la cual los ciudadanos compran para gastarla en el comercio local, ¿sí? Los ciudadanos que tengan un eco-rating Biyut por consumir energía renovable en sus hogares, por alcanzar ese eco-rating Biyut un cierto nivel, tienen acceso a más moneda digital. Entonces, cuando acceden a más moneda digital, ven recompensados que su consumo eléctrico con energías renovables, de origen renovable, tiene esa moneda digital que pueden gastar en el comercio local, incentiva a que el comercio local crezca, ¿sí? Y eso beneficia socialmente, económicamente a su misma ciudad, ¿sí? El ayuntamiento está feliz porque puede conectar una misión climática con un apoyo al comercio local. Y en cifras, realmente el incremento de mayor cantidad de consumo de energía renovable que logramos incentivar con este premio, con este reward dentro del comercio local, es de hasta un 20%, ¿sí? Que los hogares incrementan ese consumo de energías renovables y tienen realmente un impacto social, económico en su propia ciudad, dándoles herramientas o ayudando a que su comercio local no se vea perjudicado por ese comercio online que acaba con ese comercio de proximidad. Hemos hecho un viaje, ¿no? Hacia el pasado de vuestras empresas, cómo han nacido, el propósito. Hemos pasado a ver cómo medís y cómo calculáis este impacto, cómo lo hacéis, la importancia de las colaboraciones y habéis destacado algunas. No me gusta hablar de barreras, sino de puntos de mejora. Me gustaría cerrar esta fantástica mesa redonda con estas 3 C que me he apuntado. Una es la C de compartir conocimiento, colaborar con los demás y finalmente la concreción, ser reales, aportar de verdad. Muchísimas gracias a los 4 y os felicito. A seguir trabajando. Exactamente. Gracias. Y me quedo sobre todo, Ángela, con esto de estandarizar la sostenibilidad. Dices, suena muy mal, ¿no? Decían, pero a mí me suena bien, porque al final se entiende mucho a través de estos casos prácticos que hemos podido conocer. Y además ha ido muy bien este panel para enlazarlo con el anterior, donde decían también los ponentes,
La recomendación para las generaciones del futuro es aprender idiomas, pero también sistemas de lenguaje, ¿no? Y el lenguaje también es muy, muy importante y, como decías, ¿no? Hablar el mismo lenguaje dentro de estas startups. Bueno, muchísimas gracias a los speakers y también a Ángela Lalata, coordinadora de DCA GovTech. Nosotros ahora sí ponemos el cierre, el broche de oro ya al plató de sostenibilidad con estas 2 jornadas que cierran hablando de startups catalanas. Mañana reemprendemos esta tercera jornada del BeNew desde este plató, donde abordaremos sobre todo el ámbito sanitario, médico y también cómo este apoya la nueva economía a través de casos prácticos y de ejemplos de éxito real como los que hemos podido escuchar estos días. Terminamos con una última recomendación, sobre todo para los que estáis aquí presentes en el público desde el D-Factory Barcelona. Ahora os espera también la B-Experience, porque el BeNew no cierra las puertas prácticamente, diría, las 24 horas que dura este evento durante las 4 jornadas. El B-Experience para abordar cocina, ocio, cultura desde un punto de vista más práctico y sobre todo más experimental, como bien dice el nombre. Muchas gracias a todos y mañana nos vemos. Nueva Economía. Gracias. Gracias. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny, Barcelona és molt res. Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdonad, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.